¿Qué tal amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pues hoy tenemos aquí un Cooper Climax de la marca Scalextric, un coche solicitado por los suscriptores del canal, que ya me lo han pedido alguna que otra vez. Y bueno, aquí tengo el mío y este ya está algo afinado, así que voy a hablar de él, voy a comentar un poco esas cositas que le he ido haciendo y por supuesto pues lo veréis en la pista rodando para que veáis cómo se desenvuelve, ¿vale? Así que vamos a ello. Este coche tiene solo dos tornillos para chasis carrocería, uno atrás, aquí justo en la cola, y otro delante, aquí justito delante. Solo tiene esos dos, prácticamente van sin basculación. Hay que tener cuidado al abrirlo, porque va todo encajado con las barras de la suspensión trasera que simulan, así que hay que tener cuidado y vamos sacando poco a poco. Vale, ya lo tenemos. Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues yo lo llevo sin basculación. ¿Qué queréis que os diga? No hace mucho el que esto bascule o no. La verdad es que no hace mucho en el coche. Podéis probar, pero bueno, como va todo empaquetado y va encajado ahí, pues no es muy necesario. No pesa prácticamente nada, muy poquito, pero bueno, os cuento un poco lo que yo le he hecho, ¿vale? No han sido grandes cosas, pero lo justo para que el coche se comporte, ¿vale? Por supuesto he cambiado los cables, he puesto unos cables muy finos, no por ello no va a dejar de llevar la corriente correctamente y con la misma intensidad. Son cables muy finitos que tenía por ahí, una remesa, y bueno, la guía trabaja muy bien, está suelta, que esto le da un plus, por supuesto a todos los coches, pero a este también. La guía está trabajada, un poquito trabajada en el alojamiento, ¿vale? Como ya habéis visto en muchos de mis vídeos, que saco la guía y la parte donde encaja, o sea, la guía sería la parte hembra y el soporte del chasis de la guía la parte macho, ¿no? El cilindro. Bueno, pues yo trabajo la parte de la guía y la rebajo un poquito, la bajo de nivel para que entre un pelín más. Eso es lo que suelo ver. De todas formas, ya lo veis en los demás vídeos que tengo de coches de Scalextric en mi canal. Podéis verlo que explico con detalle cómo lo hago. Bien, entonces, los cables finitos, ¿vale? Para que trabaje la guía. El motor que trae este coche, que lo vamos a ver ahora mismo, porque no recuerdo cuál trae. Y lo vamos a ver ahora mismo, trae un RX4 con desarrollo 927. Y lo que vamos a hacer es aprovechar ya que estamos, porque este coche tiene muy poca preparación, y lo que vamos a hacer es ponerle un piñón de 10. Vamos a aprovechar, vamos a quitar ese piñón y le vamos a poner un piñón de 10 para que en la pista de velocidad el coche pues corra un poquito más. Y rodaremos el motor. Es un RX4, que la verdad es que el RX4
pues bueno, hay algunos que salen muy buenos y hay otros que salen muy normalitos. No sé si llega a las 18.000 revoluciones, pero creo que ni llega a las 18.000 revoluciones. Creo que se queda por debajo. En fin, y todo lo demás prácticamente está de serie. Tengo unos neumáticos delanteros que le puse de perfil más bajo, que es de un coche normal de Scalextric. Evidente no tiene mucho grip y pues es un neumático estándar, ¿vale? Ya veis que tiene su serigrafía, que pone Michelin en un lateral. Es un neumático estándar, pero que tiene menos perfil que el original suyo, que es como el de atrás. Entonces, claro, el coche hace que baje bastante, que la guía entre por completo. Ya podéis comprobar ahí, ¿vale? Y poco tiene, no le he hecho nada más a este coche, así que voy a aprovechar ahora que lo he desmontado y le voy a poner un pillón de 10 y lo paso al banco de pruebas para que ruede. Bueno, pues aquí lo tenemos en el banco de pruebas, en el Slot Car Technology, en la Bench V2, que ya sabéis cómo funciona, que va a las mil maravillas. Y nada, aquí lo tenemos, le vamos a poner un rodaje de media hora. Le hemos cambiado el piñón al coche, le hemos puesto el de 10, ya hemos aprovechado, ya que lo hemos abierto. Hemos puesto los cables un poquito mejor y solamente hemos hecho eso. Hemos lubricado todo el conjunto, que llevaba muchísimo tiempo sin usarse. Llevaba, como este coche lleva sin usarse, por lo menos un par de años, seguro. Y nada, dejaremos que haga su rodaje, haremos 1 o 2 y luego lo llevaremos a la pista y ya veréis cómo se mueve, ¿vale? Bueno, pues al final he hecho alguna cosilla más de la que tenía ya el coche. Y bueno, deciros que aparte de lo que ya había comentado al principio, he colocado los cables un poquito mejor, ¿vale? Un poquito mejor, los he metido aquí dentro, los he cruzado un poco para que no estorbara la guía a la hora de moverse. Os los voy a mostrar, ¿vale? Fijaros cómo están. Como dije al principio, los neumáticos delanteros son de estándar, ¿vale? De Scalextric, neumático estándar 19×10, con muy poco grip porque están cristalizados. He mantenido las llantas, aunque había pensado cambiarlas, pero he mantenido las llantas a pesar de todo, porque me he encontrado que la medida era distinta respecto a la anchura. Tenía atrás unas estrechitas y delante unas estándar normales de Scalextric, aunque por fuera el dibujo es el mismo, pero la anchura era distinta. Entonces probé unas, pero al final, en fin, prefería que el coche llevara las suyas de origen, que es como queda más bonito este tipo de coches de Scalextric. Y entonces he puesto las estrechitas delante, que este neumático, el que lleva de estándar de Scalextric, pues la verdad es que encajándolo en su sitio no se mueve, porque como apoya a lo justo, pues no se mueve y queda bien el neumático. Y detrás he puesto las anchas. He puesto las anchas y le he calzado un neumático que trae de serie el Ford GT40 de NSR. Es el Super Grip que trae detrás ese coche, que es un perfil muy alto y a este coche le queda muy bien. Entonces tiene agarre, porque para un coche de Scalextric va sobrado de agarre con ese neumático de NSR, el modelo Super Grip. Y bueno, pues lo he montado. Tengo los suyos aquí detrás, tengo aquí que tienen menos grip, pero vamos a hacer la prueba en la pista con eso. Y así ya tenemos referencia y bueno, ya por si queréis alguno prepararlo, pues ya sabéis que esa medida le queda perfecta. Es 21×10, según he medido, 21×10,5. Y NSR lo tiene en su catálogo, o sea que lo vende, ¿vale? Para el Ford GT40. Y nada más, le he puesto el piñón de 10 y lo he rodado un poquito, lo voy a volver a rodar ahora, lo voy a poner en el rodador, ahora lo muestro, rodando media hora y ya está, y nada más, y lo tiramos a la pista para que veáis cómo funciona, ¿vale? Deciros que la carrocería, bueno, lo poco que tiene de carrocería encaja con estos pernos que tiene aquí, ¿vale? Así que hay que tener cuidado a la hora de colocar los cables para que no se queden fuera y no los pille y que se queden por dentro. Entonces eso hace que encaje, con lo cual la basculación nula. De hecho, es que no tiene sentido que
que esto tenga basculación prácticamente. Lo suyo sería que tuviese un poquito de basculación porque llevara bancada independiente atrás, pero bueno, al ser de Scalextric es lo que tenemos, así que lo vamos a probar así, le vamos a dar unas vueltas para que veáis cómo va, con estos pequeños cambios del piñón, de neumáticos, de cables, y ajustar un poquito esa guía, como ya expliqué al principio, y como le hago normalmente a casi todos los coches de Scalextric que vienen con esta guía antigua, pero que a mí me gusta mucho más que la de Pletina. Para mi gusto va bastante mejor. De hecho, no sé cómo Scalextric todavía sigue fabricando el tema de las pletinas, pero bueno, es su forma de hacerlo, es lo que le distingue de los demás, y se le saldrá más barato al hacerlo así, imagino. Yo creo que lo otro es más barato, pero bueno, ahí lo tienen ellos diseñado a su forma y al margen del resto del mundo. En fin, chicos, os lo dejo en el rodador para que lo veáis, haciendo un rodaje corto de media hora, porque ya le he hecho un par de ellos. Os lo dejo con él ahí en el rodador y pasamos al tramo para que veáis cómo rueda, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Bueno, pues aquí lo tenéis rodando a 4 voltios. Y bueno, tengo que deciros que este motor, después de haberlo rodado varias veces y haberle hecho el rodaje inteligente en este banco de pruebas, pues lo máximo que he llegado a conseguir en el RX4 que lleva puesto son 12.000 revoluciones. Muy poquitas para este motor, pero muy poquitas. Es verdad que estos motores no suelen dar mucho, pero bueno, yo pensaba que iba a llegar a las 14.000 o así. Así que tenemos un motor muy poco potente y bueno, menos mal que le hemos puesto el piñón de 10. Así que vamos a ver cómo se mueve en la pista de velocidad, ¿vale? Cuando termine, en un rato lo colocamos en el carril 7. Bueno, chicos, pues aquí estamos en la pista para empezar a rodar el coche y ver qué tiempos hace y cómo se mueve en este circuito, que ya lo conocéis. Recordad que es un coche de Scalextric y que hará lo que pueda. Y aunque nosotros le hayamos cambiado la relación, irá un poco más rápido, pero seguirá siendo un coche de Scalextric. Vamos a ello.